Otro de los temas que suele aparecer con cierta frecuencia en estos tiempos de Navidad es el tema de la concepción virginal de María. Si sí, si no, si esto es un rollo, si esto es un invento, si esto es una historia. Adentrándonos un poco en este capítulo, pues debemos decir varias cosas. En primer lugar, los textos de la infancia le atribuyen a Jesús una concepción especial. Y esto es así. Pero nos encontramos con tres bloques distintos de textos. Hay textos en los que se hace referencia a una concepción extraordinaria de Jesús. Son textos que no niegan esta concepción extraordinaria, pero prescinden de ella, no entran ahí. Son textos como por ejemplo los de Juan 1:14, que dice la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, etcétera, etcétera. Luego hay textos que designan a Jesús como el hijo de unos padres humanos, normales y corrientes, no el hijo de Dios, el hijo de unos padres humanos. Y luego están los textos de Mateo y de Lucas que hablan de la concepción virginal de María. Se trata del único testimonio neotestamentario acerca de una concepción extraordinaria de Jesús. Ambos textos coinciden en algunas cuestiones, pero hay también ahí algunos planteamientos un tanto diferenciados. En primer lugar, los dos señalan que antes de la concepción de María, esta estaba desposada con José. Pero solo Mateo hace referencia a las dos fases del matrimonio. Sabéis que por un lado, en aquella época y en esta, pues la gente se prometía y después se casaba. Los dos resaltan el papel del Espíritu Santo, pero Mateo de un modo más explícito que Lucas. En Mateo el protagonismo lo tiene José, dada la carga judeocristiana del Evangelio. Mateo escribe su Evangelio para la comunidad judeocristiana y para los judeocristianos el concepto del cabeza de familia tiene un peso específico, un papel preponderante, y por eso Mateo, cuando describe o cuando habla en su Evangelio del nacimiento de Jesús, carga las tintas sobre la figura de José, que es el de la estirpe de David, el que trae un poco todos los ancestros anteriores a Jesús, etcétera, etcétera. Mientras que Lucas, que le escribe a comunidades más helenizadas o más paganas, pues no está, vamos a decirlo así, supeditado a esta tradición judía y por tanto carga las tintas sobre María, describe mucho más a María o se coloca más en la perspectiva de María a la hora de describir el nacimiento de Jesús. Bueno, el nacimiento de Jesús supone desde luego un punto de inflexión. Fijaos que cuando analizamos los nacimientos de personajes del Antiguo Testamento, como el nacimiento de Ismael en el libro del Génesis, o de Isaac, también en el libro del Génesis, o de Sansón, en el libro de los jueces, siguen todos un patrón común, ¿no? En el que se pueden distinguir en todos ellos 5 pasos, que son también pasos muy familiares para nosotros, porque Mateo y Lucas, en cierta medida, también siguen estos 5 pasos. En primer lugar, siempre aparece un ángel del Señor. En segundo lugar, hay un miedo, una postración del visionario ante la presencia sobrenatural. En tercer lugar, hay un mensaje divino que procede del cielo. Hay una objeción por parte del visionario, pero ¿esto qué es? No entiendo. Y por último, la entrega de un signo para asegurar la validez del mensaje. ¿Dónde está, digamos, la diferencia? Pues mirad, en el pasaje de Lucas nos encontramos con algo muy especial, que no aparece en ningún otro evento narrativo, que es la concepción virginal. Mateo y Lucas nos presentan algo muy, muy especial. Algo que resultaba absolutamente inconcebible para los lectores o para los escuchadores de la palabra de Lucas y Mateo en aquel tiempo, que es esto de la concepción virginal. Este hecho no puede ser explicado de ninguna manera por los modelos que nos encontramos en el Antiguo Testamento. Lucas no puede haberse inventado semejante locura y de haber un factor histórico en esto, y Raymond Brown, por ejemplo, uno de los expertos en el Nuevo Testamento, así lo afirma, que hay que considerar seriamente el hecho de que pudiera haber un factor histórico en todo esto, pues María debió haber tenido alguna experiencia divina, porque si no, ni Lucas ni Mateo se pueden inventar semejante locura cuando son gente muy anclada a sus raíces, a sus tradiciones y muy anclada en lo que el propio Antiguo Testamento estaba diciendo, como acabamos de ver. Pero fuera de los relatos de la concepción virginal de Jesús, no parece
que esto haya desempeñado ningún papel relevante tampoco. La finalidad fundamental de estos relatos es proclamar una verdad de fe, obviamente. El origen de Jesús está en Dios. Él es el Hijo de Dios y como tal constituye la presencia de Dios en la historia. ¿Pero pretenden decir que la concepción de Jesús sucedió tal y como lo cuentan o son solo relatos que expresan una verdad teológica? Bueno, como dice Raymond Brown, la coincidencia de ambos invita a considerar la historia como probable. El Nuevo Testamento pone de manifiesto que Dios se ha hecho presente, no solo de una manera distinta, sino implica un verdadero punto de inflexión, una revolución en cómo el pueblo experimenta dicha presencia. El pueblo de Israel ha experimentado la presencia de Dios de una determinada manera a lo largo de la historia, sobre todo al principio lo experimentaba como eventos de la naturaleza, en una zarza ardiente, en unas aguas que se separan, pero poco a poco va madurando esta presencia de Dios hasta que llega un momento en el que ese Dios, nada más y nada menos que se hace hombre. Esto no es una evolución de todo el proceso de cómo experimenta el pueblo de Dios la presencia de Dios, sino un auténtico punto de inflexión, un cambio, un giro de 180 grados en cómo el pueblo empieza a experimentar esa presencia de Dios. Porque ya no es que lo vivo, que lo siento, que lo veo en la naturaleza, es que lo tengo delante en carne y hueso, y sobre todo en su cuerpo y en su sangre. Esto es el evento enorme y maravilloso de la encarnación.